¿Y si te dijera que Irán, sí, el Irán de hoy en día, ocupa un papel crucial en el gran relato profético de la Biblia y en los eventos mundiales? Normalmente, cuando pensamos en la Biblia, es común centrarnos en Israel, Egipto y Babilonia. Pero, ¿y si te dijera que Irán, conocido como Persia en tiempos bíblicos, no era solo otro imperio, sino una nación mencionada específicamente en las profecías para moldear el destino del pueblo elegido de Dios? El origen bíblico de Irán es más fascinante de lo que muchos pueden imaginar. Desde la genealogía de Noé hasta el reinado de Ciro el Grande, la historia de los iraníes se entrelaza con algunos de los momentos más decisivos en la historia bíblica. Pero la revelación realmente sorprendente es que Dios utilizó a Persia, una nación de reyes paganos, para liberar a Israel, reconstruir el templo y cumplir profecías anunciadas siglos antes de que se realizaran. En este video exploraremos cómo la Biblia revela el origen del pueblo iraní, su ascenso al poder y su papel central en la formación tanto del Antiguo Testamento como en las visiones proféticas del futuro. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción sobre Irán. No solo como una nación del mundo moderno, sino como un elemento clave en el plan de Dios para toda la humanidad. Para entender las raíces bíblicas de Irán, necesitamos volver a la historia de Noé y sus descendientes. Tras el gran diluvio, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, se convirtieron en los antepasados de todas las naciones de la tierra. De acuerdo con la tabla de las naciones en Génesis 10, uno de los hijos de Jafé era Madai, el progenitor de los medos. Los medos más tarde se asociarían con los persas, formando juntos la base del imperio medo-persa, uno de los imperios más poderosos de la historia. Los descendientes de Madai, los medos, se establecieron en la región que llegaría a ser el Irán moderno. Los persas, que surgieron de la misma área geográfica, se destacarían más tarde, pero ambos compartían una ancestralidad iraní común. Así, según la Biblia, los ancestros de los iraníes descienden de Jafé a través de Madai, lo que coloca al pueblo iraní en la narrativa bíblica desde el inicio de la historia postdiluviana. Esta conexión vincula al pueblo iraní con una de las genealogías más antiguas de la Biblia y prepara el escenario para su papel significativo en la historia del pueblo de Dios. Avanzando unos siglos, encontramos el ascenso de Persia, un reino que tendría un papel crucial en la narrativa bíblica. Los medos y los persas formaron una alianza bajo el liderazgo de Ciro el Grande, quien fundó el imperio aqueménida, también conocido como el primer imperio persa. En su apogeo, el imperio persa se extendía desde el río Indo hasta el norte de África, abarcando muchas de las principales regiones mencionadas en la Biblia, incluyendo Israel, Babilonia y Egipto. Pero el significado de Persia va mucho más allá de su poder militar y territorial. Su importancia radica en cómo Dios la utilizó para cumplir sus promesas al pueblo de Israel. El imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, había conquistado Jerusalén en 586 a.C., destruido el templo y llevado al pueblo de Judá al exilio. Los israelitas permanecieron en cautiverio babilónico durante 70 años, como profetizó Jeremías. Entonces llegó Ciro el Grande, un rey persa que conquistó Babilonia en 539 a.C., y con él todo cambió. El libro de Esdras comienza con un decreto de Ciro, permitiendo que los israelitas regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo en Jerusalén. Este evento se registra en Esdras 1:2-4, donde Ciro declara: «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de construir un templo para él en Jerusalén, en Judá». Ciro, un rey pagano, fue mencionado más de un siglo antes por el profeta Isaías
como aquel que ejecutaría la voluntad de Dios para restaurar a Israel. Isaías 44:28, Isaías 45:1. En uno de los momentos más impresionantes de la historia bíblica, Persia, una nación fuera de la alianza de Dios, se convirtió en el instrumento de redención divina para su pueblo. Este evento marcó un punto de inflexión profundo para Israel y destacó el papel central de Persia en el plan divino. Uno de los elementos más notables del legado bíblico de Persia es el papel de Ciro el Grande. En Isaías 44:28, Dios se refiere a Ciro por su nombre más de 150 años antes de su nacimiento, llamándolo su pastor que cumplirá sus propósitos. En Isaías 45:1, Ciro es incluso referido como el ungido de Dios, un título generalmente reservado para los reyes de Israel. ¿Cómo podría un rey extranjero y pagano ser llamado ungido de Dios? La respuesta está en la soberanía divina y en su capacidad de usar a cualquier persona, incluso a aquellos fuera de su pueblo de la alianza, para realizar su voluntad. El decreto de Ciro, permitiendo que los judíos regresaran y reconstruyeran el templo, no fue solo un movimiento político, fue el cumplimiento de una profecía. El profeta Jeremías había predicho que el cautiverio babilónico duraría 70 años. Jeremías 25, 11, 12. Jeremías 29, 10. Y el ascenso de Ciro marcó el final de ese periodo. La reconstrucción del templo en Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel y con la bendición de Ciro, fue un paso crucial en la restauración de Israel. Dios utilizó a Persia no solo para derrotar a Babilonia, la nación que había oprimido a Israel, sino también para facilitar el renacimiento de Israel como nación. Esto fue un recordatorio para Israel y para el mundo de que el plan de Dios es mucho mayor que cualquier imperio, y que Él puede usar incluso las figuras más improbables para realizar sus propósitos. El papel de Persia en la historia bíblica no termina con Ciro y la reconstrucción del templo. El libro de Esther trae otro ejemplo poderoso de cómo Persia fue utilizada por Dios para proteger a su pueblo. Durante el reinado del rey Jerjes I, también conocido como Asuero en la Biblia, se tramó un complot por Amán, un oficial de la corte persa, para exterminar a los judíos que vivían en el imperio. El odio de Hamán hacia los judíos lo llevó a manipular al rey para emitir un decreto que permitiera su aniquilación. Sin embargo, por la providencia divina, una joven judía llamada Esther se convirtió en reina de Persia. Animada por su tío Mardoqueo, Esther tomó una actitud audaz y peligrosa al acercarse al rey, revelando su identidad judía y suplicando por la supervivencia de su pueblo. Esther 4:14 destaca las famosas palabras de Mardoqueo a Esther: ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a la posición de reina? Y si te dijera que Irán, sí, el Irán de hoy, juega un papel crucial en la gran narrativa profética de la Biblia y en los eventos mundiales. Normalmente, cuando pensamos en la Biblia, es común centrarnos en Israel, Egipto y Babilonia. Pero, ¿y si te dijera que Irán, conocido como Persia en tiempos bíblicos, no era solo otro imperio, sino una nación mencionada específicamente en las profecías para moldear el destino del pueblo elegido de Dios? El origen bíblico de Irán es más fascinante de lo que muchos pueden imaginar. Desde la línea de Noé hasta el reinado de Ciro el Grande, la historia de los iraníes se entrelaza con algunos de los momentos más decisivos en la historia bíblica. Pero la revelación realmente sorprendente es que Dios usó a Persia, una nación de reyes paganos, para liberar a Israel, reconstruir el templo y cumplir profecías anunciadas siglos antes de que se realizaran. En este video exploraremos cómo la Biblia revela el origen del pueblo iraní, su ascenso al poder
y su papel central en la formación tanto del Antiguo Testamento como en las visiones proféticas del futuro. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu percepción sobre Irán, no solo como una nación del mundo moderno, sino como un elemento clave en el plan de Dios para toda la humanidad. Para entender las raíces bíblicas de Irán, necesitamos volver a la historia de Noé y sus descendientes. Después del gran diluvio, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafé, se convirtieron en los ancestros de todas las naciones de la tierra. Según la tabla de las naciones en Génesis 10, uno de los hijos de Jafé era Madai, el progenitor de los medos. Los medos, más tarde, se asociarían con los persas, formando juntos la base del imperio medo-persa, uno de los imperios más poderosos de la historia. Los descendientes de Madai, los medos, se establecieron en la región que vendría a ser el Irán moderno. Los persas, que surgieron de la misma área geográfica, se destacarían más tarde, pero ambos compartían una ancestralidad iraní común. Así, según la Biblia, los ancestros de los iraníes descienden de Jafé a través de Madai, lo que coloca al pueblo iraní en la narrativa bíblica desde el principio de la historia postdiluviana. Esta conexión vincula al pueblo iraní con una de las genealogías más antiguas de la Biblia y prepara el escenario para su papel significativo en la historia del pueblo de Dios. Avanzando algunos siglos, encontramos el ascenso de Persia, un reino que tendría un papel crucial en la narrativa bíblica. Los medos y los persas formaron una alianza bajo el liderazgo de Ciro el Grande, quien fundó el Imperio Aqueménida, también conocido como el primer imperio persa. En su apogeo, el imperio persa se extendía desde el río Indo hasta el norte de África, abarcando muchas de las principales regiones mencionadas en la Biblia, incluyendo Israel, Babilonia y Egipto. Pero el significado de Persia va mucho más allá de su poder militar y territorial. Su importancia radica en la manera en que Dios la utilizó para cumplir sus promesas al pueblo de Israel. El imperio babilónico, liderado por el rey Nabucodonosor, había conquistado Jerusalén en 586 a.C., destruido el templo y llevado al pueblo de Judá al exilio. Los israelitas permanecieron en cautiverio babilónico durante 70 años, como profetizó Jeremías. Entonces vino Ciro el Grande, un rey persa que conquistó Babilonia en 539 a.C., y con él todo cambió. El libro de Esdras comienza con un decreto de Ciro que permitía a los israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. Este evento está registrado en Esdras 1:2-4, donde Ciro declara: «El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado de construir un templo para él en Jerusalén, en Judá». Ciro, un rey pagano, fue mencionado más de un siglo antes por el profeta Isaías como aquel que ejecutaría la voluntad de Dios para restaurar a Israel. Isaías 44:28, Isaías 45:1. En uno de los momentos más impresionantes de la historia bíblica, Persia, una nación fuera de la alianza de Dios, se convirtió en el instrumento de la redención divina para su pueblo. Este evento marcó un punto de inflexión profundo para Israel y destacó el papel central de Persia en el plan divino. Uno de los elementos más notables del legado bíblico de Persia es el papel de Ciro el Grande. En Isaías 44:28, Dios se refiere a Ciro por su nombre, más de 150 años antes de su nacimiento, llamándolo su pastor que cumplirá sus propósitos. En Isaías 45:1, Ciro es incluso referido como el ungido de Dios, un título generalmente reservado para los reyes de Israel. ¿Cómo podría un rey extranjero y pagano ser llamado el ungido de Dios?
La respuesta está en la soberanía divina y en su capacidad de usar a cualquier persona, incluso a aquellos fuera de su pueblo de la alianza, para realizar su voluntad. El decreto de Ciro que permitía a los judíos regresar y reconstruir el templo no fue solo un movimiento político, fue el cumplimiento de una profecía. El profeta Jeremías había predicho que el cautiverio babilónico duraría 70 años. Jeremías 25, 11, 12. Jeremías 29, 10. Y la ascensión de Ciro marcó el final de ese período. La reconstrucción del templo en Jerusalén, bajo el liderazgo de Zorobabel y con la bendición de Ciro, fue un paso crucial en la restauración de Israel. Dios usó a Persia no solo para derrotar a Babilonia, la nación que había oprimido a Israel, sino también para facilitar el renacimiento de Israel como nación. Esto fue un recordatorio para Israel y para el mundo de que el plan de Dios es mucho mayor que cualquier imperio, y que Él puede usar incluso a las figuras más improbables para realizar sus propósitos. El papel de Persia en la historia bíblica no termina con Ciro y la reconstrucción del templo. El libro de Esther presenta otro ejemplo poderoso de cómo Persia fue utilizada por Dios para proteger a su pueblo. Durante el reinado del rey Jerjes I, también conocido como Asuero en la Biblia, se tramó un complot por Hamán, un oficial de la corte persa, para exterminar a los judíos que vivían en el imperio. El odio de Hamán hacia los judíos lo llevó a manipular al rey para que emitiera un decreto que permitiera su aniquilación. Sin embargo, por la providencia divina, una joven judía llamada Esther se convirtió en reina de Persia. Animada por su tío Mardoqueo, Esther tomó una decisión audaz y peligrosa al acercarse al rey, revelando su identidad judía y suplicando por la supervivencia de su pueblo. Esther 4:14 destaca las famosas palabras de Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si no fue para un momento como este que llegaste a ser reina? La intervención de Esther resultó en un giro dramático. El rey Jerjes, al descubrir la traición de Amán, ordenó su ejecución y se emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Esta historia, registrada en el libro de Esther, se celebra anualmente durante el festival judío de Purim, como un recordatorio de cómo Dios usó a Persia, y en particular a la reina Esther, para preservar al pueblo judío. La historia de Esther es un ejemplo de la providencia y protección divinas. Una vez más, Persia, a pesar de ser un imperio extranjero, se convirtió en un instrumento para proteger al pueblo de Dios. La mano de Dios fue evidente a lo largo de toda la narrativa, utilizando el imperio persa como telón de fondo para esta liberación milagrosa de los judíos de la aniquilación. Esto demuestra aún más cómo Persia, aunque no formara parte del pueblo de la Alianza de Israel, continuó desempeñando un papel crucial en el despliegue del plan divino. Persia no fue solo un espectador pasivo, participó activamente para asegurar la supervivencia de Israel, una nación destinada a traer al Mesías al mundo. La Biblia no solo habla sobre el papel histórico de Persia, sino que también coloca a Persia en el centro de visiones proféticas sobre el futuro de los imperios mundiales y el plan final de Dios para la humanidad. Uno de los ejemplos más poderosos de esto se encuentra en el libro de Daniel. Daniel, un profeta judío que vivió durante el exilio babilónico, sirvió en las cortes tanto del imperio babilónico como del persa. En el libro de Daniel encontramos varias visiones que revelan la ascensión y caída de los imperios, incluida Persia. En Daniel 2, el rey Nabucodonosor, de Babilonia, tiene un sueño de una gran estatua hecha de diferentes materiales, cada uno representando un imperio mundial. El pecho y los brazos de plata de la estatua representan al imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia como el poder dominante en el mundo antiguo.
Más tarde, en Daniel 7, el propio Daniel tiene una visión de 4 bestias que representan 4 imperios sucesivos. La segunda bestia, un oso levantado de un lado, representa al imperio medo-persa, simbolizando su naturaleza dual, la fuerza combinada de los medos y los persas. Este imperio sería vasto y su expansión, especialmente bajo el mando de Ciro, cambiaría para siempre el curso de la historia. Otra visión significativa que involucra a Persia se encuentra en Daniel 8, donde el profeta ve un carnero con 2 cuernos, uno representando a los medos y el otro a los persas, avanzando en todas direcciones, conquistando territorios inmensos. Sin embargo, la visión también incluye un macho cabrío con un cuerno prominente, simbolizando a Grecia y su rey, Alejandro Magno, que eventualmente conquistaría el imperio persa. Estas visiones colocan a Persia en el corazón de la línea de tiempo profética de Dios, mostrando que la ascensión y caída de este imperio no fueron meros accidentes históricos, sino parte del plan divino. El período de influencia de Persia fue profetizado para dar paso a la ascensión de Grecia, pero fue durante el reinado persa que el pueblo de Dios experimentó liberación y restauración, cumpliendo las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Aunque el imperio persa cayó en manos de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., su influencia continuó sintiéndose en el período del Nuevo Testamento. En el tiempo del nacimiento de Jesús, el imperio persa había sido sustituido por los imperios griego y, posteriormente, romano. Sin embargo, el legado de la cultura, gobernanza y administración persas dejó un impacto duradero en el mundo antiguo. Una de las conexiones más misteriosas entre Persia y el Nuevo Testamento es la historia de los magos, los sabios que visitaron al niño Jesús en Mateo 2. Muchos eruditos creen que los magos probablemente vinieron de la región de Persia y pueden haber sido sacerdotes zoroastrianos, parte de una antigua tradición religiosa persa que practicaba la astrología y la interpretación de presagios. El viaje de los magos para adorar al recién nacido rey de los judíos destaca la duradera conexión de Persia con la historia bíblica, incluso después de la caída del imperio persa. Las tradiciones de sabiduría de Persia continuaron influyendo en el antiguo Oriente Próximo, y fueron eruditos persas quienes reconocieron la importancia de la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús. Además, el legado de Persia, de tolerancia hacia diversas culturas y religiones, preparó el terreno para la difusión del judaísmo y eventualmente del cristianismo en todo el imperio romano. El imperio persa aqueménida era conocido por permitir que sus súbditos mantuvieran sus prácticas religiosas, una política que influiría en imperios posteriores, incluida Roma. Este ambiente de libertad religiosa contribuyó al florecimiento de las comunidades judías en la región y sentó las bases para la eventual propagación del Evangelio. Al cerrar esta exploración del papel bíblico de Persia, es esencial considerar el futuro de Irán a la luz de la profecía bíblica. Muchos eruditos y teólogos creen que Irán, conocido en la profecía bíblica como Persia, desempeñará un papel fundamental en los eventos del fin de los tiempos. Una de las profecías más significativas que involucran a Persia se encuentra en Ezequiel 38 a 39, donde el profeta describe una coalición de naciones que un día vendrá contra Israel en los últimos días. Entre estas naciones está Persia, que se unirá a Gog de Magog y otras naciones en una batalla masiva conocida como la Guerra de Gog y Magog. Esta profecía, a menudo vista como un evento aún por ocurrir, retrata un enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y el pueblo de Dios, con Israel en el centro del conflicto. Aunque la naturaleza y el tiempo exactos de esta guerra permanecen siendo objeto de debate, la inclusión de Persia
el Irán moderno, en esta profecía sugiere que la influencia de Irán en la región continuará teniendo un significado espiritual en los últimos tiempos. Además, las profecías de Daniel sobre la ascensión y caída de imperios, incluida Persia, apuntan a un tema más amplio de la soberanía de Dios sobre las naciones. El papel de Persia en la profecía bíblica demuestra que ningún imperio, no importa cuán poderoso, está fuera del control de Dios. Dios levanta naciones y las derriba, todo de acuerdo con su plan divino. A medida que somos testigos de los eventos modernos en el Medio Oriente, incluidas las tensiones entre Irán e Israel, es esencial recordar que estos eventos forman parte de una historia mucho mayor, una historia que comenzó en las páginas de la Biblia y culminará en el cumplimiento de las promesas de Dios. La historia de Persia, el Irán moderno, en la Biblia es uno de los ejemplos más notables de cómo Dios puede usar incluso a las naciones más improbables para cumplir sus propósitos divinos. Desde los descendientes de Jafé, a través de Madai, hasta la ascensión de Ciro el Grande, Persia desempeñó un papel fundamental en la historia bíblica, desde la restauración de Israel hasta la protección del pueblo judío en el libro de Esther. Sin embargo, la importancia de Persia no se limita a su papel histórico. Las profecías de Daniel, Isaías y Ezequiel nos recuerdan que Persia formaba parte del plan mayor de Dios, no solo para las naciones del pasado, sino también para el futuro. El lugar de Irán en la profecía bíblica apunta a su papel continuo en los eventos que se desarrollan hacia los últimos tiempos. Al mirar hacia el mundo moderno, especialmente las tensiones que involucran a Irán e Israel, es esencial abordar estos eventos desde una perspectiva bíblica. La soberanía de Dios sobre las naciones significa que cada reino, cada imperio y cada líder forma parte de su plan. La historia de Persia es un testimonio del hecho de que Dios puede usar incluso potencias extranjeras para cumplir sus promesas y hacer realidad su plan final de salvación. Persia, ahora Irán, sigue teniendo una influencia profunda en el escenario mundial, y su conexión con la Biblia nos recuerda que la historia es más que el ascenso y la caída de imperios. Es el despliegue del plan de Dios para la redención de su pueblo y del mundo.